porque he tenido bastante trabajo en la mañana. No quería dejar de pasar por esta red. Mañana aquí en Chile estamos en elecciones, entonces lo más probable es que no pueda hacer ninguna transmisión. Bueno, les cuento mientras, a ver si alguien por ahí se une. En la mañana estuve grabando videos para esta nueva plataforma que estamos abriendo para tal vez atingir a personas que son más jóvenes y que puedan tener esta información, que es TikTok. Y en ese sentido, agradecer al equipo Mensajes de Sirius por toda la labor que están realizando. Contarles también la buena noticia que nuestra página de Facebook en inglés ya está teniendo bastantes seguidores, visualizaciones también, y las personas están comenzando a interactuar. Hay personas de diferentes continentes que ya están llegando y están recibiendo todas las informaciones de una forma muy clara y ordenada, porque en Facebook está todo por secuencia de años, toda la información en texto. Así que muy agradecida con todo el equipo por la labor que se está realizando. La página de francés también va creciendo bastante. En Instagram contarles que también con los pequeños videos que estamos grabando o recopilando de mensajes anteriores, están llegando bastante nuevos suscriptores y así la información se va difundiendo. Veo que por ahí se vienen uniendo. Déjenme saludar un poquito. Patricia, bienvenida Patricia, esperando novedades. Sí, como les comentaba, estoy pasando por acá después de bastante trabajo en la mañana grabando información, pero aquí vamos a tratar de transmitir alguna cosa. Desde Colombia, Ángela, muy bienvenida. Acá me dice el poder de algo. Se oye bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, le estaba comentando entonces que va a ser un video más bien informal, no hay un mensaje específicamente preparado. Desde Barcelona, bienvenidos también. Rosana, desde Argentina, muy bienvenidos a todos los que están llegando. Gracias por estar aquí, gracias por acompañar la labor ahora de todo el equipo Mensajes de Sirius, en el cual hay integrantes de diversos países, de Colombia, de España, de Venezuela, de Chile. Así que gracias a los que están acompañando y pudiendo llevar toda esta información para ustedes. Em, Les estaba comentando que justamente recopilando información para transmitir en esta nueva red, encontré un mensaje bien interesante del guardián de cómo subir nuestra frecuencia, un mensaje del 2023, que de aquí a poquito se las voy a comentar. Hacerles también así rápidamente por así decirlo, una actualización de las energías. Yo creo que ya como muchos de ustedes están percibiendo y sintiendo en sus cuerpos y en todo su campo energético, la energía está subiendo considerablemente. Ya se nos había advertido que la segunda quincena de este mes iba a ser así. De hecho, a partir del día 9, del 12 al 13, y es así como además de nosotros estar recibiendo esta energía de tan alta frecuencia, nuestro planeta Tierra también la está recibiendo. Entonces, al igual que nosotros tenemos estos procesos de limpieza y de depuración en todos nuestros cuerpos, la Tierra también los está teniendo, por eso estamos viendo actualmente más movimientos sísmicos. Eh, También estamos viendo el trabajo de las aguas en el campo emocional y así sucesivamente. Entonces el llamado siempre es a seguir las orientaciones de nuestros guías que nos piden siempre estar en paz, estar en armonía, emanando luz, emanando amor. Y justamente el mensaje que les voy a transmitir acá, que es un texto antiguo, nos dice un poquito con cosas bien prácticas de cómo mantener nuestra frecuencia en alto. Porque si bien la principal forma y la más importante para subir nuestra frecuencia es el proceso de autoconocimiento, el proceso de sanación,
el trabajo en nuestras sombras, en nuestra conciencia subjetiva, como dice el guardián, eliminando creencias, juzgamientos, atenuando la manifestación del ego. Si bien el ego nos sirve para desenvolvernos en este plano, no es él el que tiene que estar a cargo, sino nuestra alma y nuestro espíritu, a servicio de una energía superior. No, no que el ego, de cierta forma, nos controle y nos transformemos en el personaje, olvidándonos de nuestra verdadera esencia divina. Y en este sentido, el trabajo personal para mantener nuestra frecuencia en alto debiera obedecer a un proceso que nosotros ya deberíamos estar realizando hace bastante tiempo. No es tanto nuestro día a día, muchas veces a pesar de ese trabajo, las circunstancias de vida, de repente nos bajan la frecuencia. Algún imprevisto, de repente alguna discusión por ahí. Entonces se nos entregan también herramientas de forma práctica que por lo menos nos van a ayudar a frecuenciar nuevamente. Y a quienes están iniciando este trabajo, también va a ser de gran ayuda. Como ustedes saben, eh, tanto los seres sirianos como los acturianos trabajan mucho las frecuencias sonoras y también la geometría sagrada. También el guardián últimamente me ha estado pasando, además de geometrías, mantras también que son importantes para elevar nuestra frecuencia. Entonces es así como poco a poco vamos teniendo herramientas al alcance de todos nosotros para podernos mantener en una frecuencia alta y estable, porque lo que me ha explicado el guardián, que nosotros pese a nuestro constante trabajo en intentar mantenernos en una frecuencia adecuada, una característica del ser humano como especie en sí es la alta y baja de nuestra frecuencia, la variación constante de nuestro campo mental y de nuestro campo emocional. Entonces, lograr mantener ese estado de ecuanimidad, de armonía, de estar en su centro, es una tarea que requiere una observación constante y estar muy conscientes y conocedores de nosotros mismos para sentirnos, para observar nuestros pensamientos, para ver cómo está nuestra emocionalidad, nuestro campo emocional. Por ahí van llegando, estoy observando un poquito. Bueno, les voy entonces a compartir este mensaje que lo encontré. Dije, oh, voy a compartirlo también con el grupo. Lo acabo de grabar en un video cortito para TikTok, pero vamos a repasarlo aquí juntos. Entonces, este mensaje fue recibido el 11 de junio del 2023. Y le pregunto yo al guardián, Mensadequiel, ¿podrías por favor explicar a las personas en forma clara y sencilla cómo trabajar en elevar su potencial energético? Y él me dice, en relación a estos procedimientos, debo decir aquí que cada uno debe proceder conforme a las orientaciones dadas por sus guardianes. No todos desenvuelven sus condiciones peculiares y el aumento de sus vibraciones de la misma forma que otros. Pero daré aquí un procedimiento y a partir de ese procedimiento la persona puede verificar si está funcionando o no. Bueno, como siempre, él muy respetuoso de cada familia estelar y de las enseñanzas que cada guardián va transmitiendo a sus pupilos, a las personas que ellos están guiando, ya sea que nuestra familia estelar sea de Pléyades, ya sea que sea acturiana o de cualquier otro origen, pero siempre respetando lo que el guardián le está transmitiendo. Y nos dice, nosotros utilizamos siempre las frecuencias sonoras para que la vibración entre en concordancia y afinamiento con el campo vibracional de la persona, porque debido a las energías discordantes en la actualidad, el cuerpo se queda con una tendencia a bajar la vibración,
Y es esto lo que es hecho por los que están en los gobiernos. Utilizan los medios de comunicación a través de las músicas que bajan la vibración, a través de películas, a través de las noticias. Es así que se mantiene a las personas en una línea de frecuencias bajas. Entonces, si las vibraciones pueden mantenerse bajas por todas estas cosas, entonces, al mismo modo, pueden ser elevadas a través de escuchar músicas clásicas, frecuencias sonoras que estén sobre la frecuencia 528 Hz. Acá también agregar lo que nos transmitieron nuestros hermanos arcturianos sobre las frecuencias 936 Hz. Y nos dice, al escuchar también las frecuencias y sonidos que equilibran las dos mitades, los dos hemisferios del cerebro, son aquellas frecuencias con pulsos diferentes a cada lado. ¿Las conoce? Sí, los binaurales. Exactamente, porque en Occidente las personas trabajan mucho el lado izquierdo y prácticamente son enseñadas a no creer mucho en el lado derecho. Y esto causa un desequilibrio en la persona. Entonces, nosotros debemos aprender a mantener en equilibrio ambos hemisferios cerebrales o ambas energías, la energía femenina, la energía masculina, nuestra capacidad de acción, de hacer y nuestra capacidad intuitiva y de percibir. Entonces se nos está explicando acá bastante, como siempre, científicamente en términos de los hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, también recomiendo hacer ejercicios donde puedan utilizar los dos lados al mismo tiempo, o aquellos que tienen habilidades musicales reconocen que tocando un instrumento con las dos manos, esto ajusta los dos lados, los dos hemisferios del cerebro. Hacer, por ejemplo, malabarismos, también hacer actividades de coordinación. Todos los ejercicios que trabajan las dos manos ayudan a disminuir las diferencias del cerebro entre ambos hemisferios. Y cuando la unión del cerebro es estabilizada, la frecuencia resuena mucho más elevada. Desenvuelve la inteligencia, la memoria y los conflictos emocionales desaparecen. Porque los conflictos son cuando la persona no está en equilibrio. ¿Me comprende? Sí. Entonces, acá nos recomienda de alguna forma algunas técnicas que están totalmente en coherencia con trabajar la unificación o el equilibrio entre ambos hemisferios cerebrales. Es esa la recomendación entonces que quería hoy día compartirles, buscando en los mensajes antiguos, me pareció muy importante. Principalmente porque, como les estaba diciendo, estamos viendo que las energías están en bastante aumento, tenemos eyecciones de masa coronal, tenemos bastantes movimientos de tierra y es probable que esto siga en ascenso, como muchos guías y muchos maestros nos están diciendo, puesto que si nosotros en este proceso de transición planetaria estábamos, entre comillas, en lo que podríamos llamar en una sala de preparto, ya estamos ingresando a la sala de parto. Está llegando mucha luz, está llegando mucha energía, muchas personas, muchas semillas estelares están activando de alguna manera esa conciencia, están recordando su verdadero origen, están ya comenzando a estar en servicio. Entonces esa es una muy buena noticia y yo creo que sobre todo los que están acá presentes ya están sintiendo estas energías. Sabemos que en alguna medida también nos pueden provocar algún malestar corporal. Por eso en las emisiones anteriores les estaba dando ahí algunos tips para aminorar todo esta molestia. Porque como en algún momento me dijo el guardián,
en una situación bien difícil que pasé de descarga energética, porque yo de alguna forma ya no quería sentir más estas molestias, esto fue hace como un año. Entonces me dice, mire, la única forma de que usted no pudiese sentir esto es que tuviera que salir del planeta. Entonces me explicó que nosotros estábamos adecuando, preparando nuestra resistencia vibracional. Esto es una suerte de entrenamiento, como cuando nosotros vamos al gimnasio y el primer día que tomamos una clase de gimnasia, ya sea que hagamos peso o cualquier otro entrenamiento, al otro día o al día subsiguiente, nuestro cuerpo va a quedar bastante adolorido. Bueno, esto es algo más o menos similar, pero en la medida en que nosotros vayamos a ese entrenamiento día por medio, nuestro cuerpo se va a ir habituando y sobre todo se va a ir fortaleciendo y siendo resistente. Y es así entonces como nos hemos ido adecuando, por ejemplo, a esta nueva frecuencia Schumann, que durante toda nuestra vida prácticamente fue de 7.83, y hoy en día nosotros nos estamos habituando a estar en 50 Hz, de repente saltos a 100 e inclusive más, y dentro de todo estamos realizando todas nuestras actividades del día a día. Voy a ver acá, por aquí me están haciendo algunas preguntas, no tenía muy presupuestado responder preguntas, pero si quieren dejar algunas dentro de lo que se pueda, voy a responder. Alen me pregunta, ¿sus orientaciones las conseguimos en otras plataformas? Sí, Alan, gracias por esta pregunta muy importante. Nosotros estamos transmitiendo junto al equipo Mensajes de Sirius toda esta información en todas nuestras otras plataformas que son Instagram, Mensajes de Sirius en Facebook, tanto en español, en inglés y en francés. Vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan acceder. También en Tribu Mensajes de Sirius, que está presente en Telegram. Entonces, aquí a los corazones resonantes y que resuenen con la información que se está transmitiendo acá, les pedimos compartir porque el momento en que estamos es bastante importante. Y es importante también que las personas estén conocedoras de este proceso para que puedan transitarlo y llevarlo de la mejor forma posible. No sé si habrá por aquí alguna... acá me están escribiendo algo. Yo la he pasado con dolor de algunas partes del cuerpo. Me ha ido pasando con el descanso. Sí, eso es algo que estábamos recomendando en los videos anteriores, sobre todo uno que dice SOS energético, que las pausas durante el día a día son necesarias. ¿Por qué? Porque con la llegada de estos destellos solares, estas tormentas solares que están llegando, toda esta energía, eh, nuestro sistema nervioso de alguna forma recibe mucha energía. Es como pasar de estar en una energía de 110 a 220 voltios. Entonces hace que el sistema se resiente y colapse. ¿Qué debemos hacer? De alguna forma resetearlo. ¿Cómo descansamos y reseteamos nuestro sistema nervioso? Durmiendo, una pequeña pausa de sueño, extendernos unos minutos, ya sea en la naturaleza o si tenemos el espacio o el momento en nuestra casa, poder hacerlo. Dormir desde 15 minutos, 30 minutos, o si el cuerpo lo requiere y nos podemos permitir mayor tiempo también. Esto va a hacer que estas energías se vayan integrando. Acá otra pregunta bien interesante. Yuriko Luz pregunta, buenas tardes, Paz. Lo que está sucediendo entre Venezuela y Estados Unidos, ¿qué relación tiene con este despertar? Bueno, como yo lo estaba explicando y justamente hoy día grabé un pequeño video respecto a eso, todo lo que comprende el proceso de transición planetaria abarca todas las áreas de existencia en nuestro planeta, en esta conciencia llamada Tierra. Eh, no solo la parte de la naturaleza, que ahí están los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua,
sino que también toda esta estructura social que hemos construido, ya sea en política, ya sea nuestro sistema económico, nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de educación. Ahí hay un tema bien importante porque están llegando muchos niños con diferentes facultades que ya nuestro sistema de educación no está preparado, no está apto para integrarlo, pues ellos tienen una forma de aprendizaje bastante distinta, que es muy diferente a como nosotros aprendimos sentados en una silla y recibiendo dictados y copiando materia. Todo esto ha ido cambiando muy rápido. Son niños que vienen, niños arcoíris, niños cristal, en fin. Hay varias categorías ahí. Pero respondiendo a tu pregunta, todas estas estructuras sociales, estos paradigmas de dirección de estados que son autoritarios, sea tanto de un lado o sea tanto del otro, van a tener que de todas formas reestructurarse y lo más probable es que todos estos sistemas caigan para crear un nuevo sistema más orientado a la fraternidad y al bienestar de todos los seres que habitan este planeta, con mucho respeto a la naturaleza, con mucho respeto a nuestros hermanos animalitos, en fin. Entonces hay un cambio estructural bastante profundo que viene, que ya se está sintiendo y poco a poco se va manifestando en todas las áreas. Entonces todos estos sistemas autoritarios, vuelvo a reiterar, tanto de un lado como del otro, van a caer, no van a poder resistir eh, la nueva energía, porque todas las cosas, yo hace tiempo que vengo diciendo que está llegando una energía que retira las máscaras, una energía que retira el velo, que muestra la verdad, muestra a las personas tal cual son. A más llegada de luz, más se muestra también la oscuridad y podemos ver el otro lado de las personas, sobre todo de los gobernantes. Entonces, viene un proceso de bastante despertar de conciencia. Y para quienes ya estamos en este camino, que creo que son la mayor parte de las personas que están acá, podrán estarse dando cuenta de todo lo que se está mostrando y todo lo que ya estamos viendo. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta. Y Susana me pone acá, Susana Longobardi, ¿cómo está Susanita? Anoche hubo mucha actividad energética, sí, hubo mucho, ya lo habíamos advertido, entre comillas, era un portal 1212, y también se nos había avisado que el número 13, el día 13 y sobre todo esa madrugada iba a ser de una gran llegada de energía, como también lo que estamos esperando para el solsticio de verano aquí en el hemisferio sur, solsticio de invierno en el hemisferio norte. Entonces el llamado es a estar preparado, a trabajar en nuestra frecuencia, a mantenernos en un estado de observación interna, de estar en conexión, ojalá podamos estar en la naturaleza, enviar la más alta frecuencia amorosa para que este proceso sea de la forma más suave y de una forma que podamos integrarlo en paz, en armonía. Ana Lucía me pregunta, estimada Paz, pregunta, ¿los seres de luz de 3 y Atlas han dejado algún otro mensaje más para quien esté escuchamos para este 2026? Bueno, yo creo que el 3 y Atlas, conforme los dos mensajes anteriores ya transmitidos por este canal, está haciendo su labor en total energía, porque a ver si lo queremos entender de una forma muy clara, lo que vino a hacer el 3i Atlas, nuestros hermanos mayores vinieron a enviar frecuencias que de alguna manera fueran elevando aún más la frecuencia de nuestro planeta y las personas que son semillas estelares acá, los que son servidores voluntarios,
fueran de alguna forma activándose, activando su despertar interno, recordando quiénes son, poniéndose ya en plena disposición de servicio para estos momentos. Entonces este frecuenciamiento no solo lo hemos recibido los seres sintientes, sino que nuestro propio planeta. Y en ese sentido, todo está de alguna forma contribuyendo a que este proceso avance ya. También se nos ha transmitido que las altas jerarquías, a diferencia de lo que dicen algunos canales, por lo menos en mi sentir, como siempre les digo, la verdad no es absoluta y yo creo que cada uno tiene su propia verdad, pero desde mi sentir y lo que se nos está transmitiendo ya estamos en pleno proceso. Entonces, no tenemos que estar esperando en el futuro, es ahora, en este momento presente. En realidad, el momento presente es donde todo sucede, que este proceso ya está en manifestación total. Y con la frecuenciación energética que ha enviado el 3i Atlas, esto se acelera mucho más. Y ya lo estamos viendo en todas las áreas. Espero de alguna forma haber respondido tu pregunta. Lo más importante entonces que vino a ser el 3i Atlas es este frecuenciamiento vibracional para que el proceso de transición planetaria ya se manifieste. Yuse me dice desde España, muchas gracias por las explicaciones, con gusto, de todo el equipo de mensajes. Consuelo me dice saludos desde New Jersey. Saludos a ti también. Vi ahí por este canal que yo estoy a veces viendo la actualización de los movimientos que están ocurriendo. KL Video nos mostraba que Estados Unidos estaba ahí con un proceso fuerte con las aguas. Espero que esto de alguna forma vaya aminorando, trabajar el campo emocional y mantenerse en armonía para que esto de alguna forma sea un proceso no tan intenso. Jimena Carr me dice, estimada Paz, el resultado de las elecciones mañanas en nuestro país será una señal de cambio positivo para la frecuencia del colectivo. Mira, esa pregunta la podemos mirar con diferentes prismas o de diferentes ángulos. Acá te voy a dar un sentir personal. Yo siempre les pido que lean el Kybalión, porque en ese libro hay muchas sabidurías, son las leyes herméticas, y ahí nos habla de lo que podemos entender como la ley del péndulo. Cuanto yo más me voy a un extremo, para poder nivelar ese extremo, me voy a ir al otro extremo. Y es eso lo que estamos viendo en nuestro país. Nos estamos yendo como una suerte de balanza hacia un polo y al otro polo. No hemos logrado nosotros como sociedad, como una construcción más armoniosa, encontrar un centro. Entonces yo creo que para cualquiera de los polos que nos vayamos, de alguna forma va a haber una desarmonización y vamos a tener que pasar por ese proceso para encontrar un aprendizaje. Entonces la decisión para mañana de todos nosotros no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y la idea es no mover más las aguas, no generar resentimiento, no buscar conflicto, tratar de ir lo más amorosamente a ejercer este derecho ciudadano que es el voto, a pesar de que de alguna forma vamos a estar obligados a elegir entre un extremo o el otro extremo. Hubiese sido bastante positivo para este país poder encontrar un centro, una elección que traiga más ecuanimidad, que traiga más equilibrio. Lamentablemente no hemos podido como sociedad construir ese equilibrio.
Así que yo creo que nos queda bastante aprendizaje por delante. Ese es mi sentir personal. A ver, ¿qué otra pregunta hay acá? Alguien me dice tenemos mucho frío. Bueno, los cambios de temperatura también son una muestra de la llegada de energía. O de repente podemos sentir calor o podemos sentir frío. Eso también ocurre. Y Alem me dice, gracias, y me dice, profesora Paz, su serenidad para hablar transmite tranquilidad. Muchas gracias, Alem. Sí. Bueno, eso es el trabajo personal que debemos hacer constantemente y la autoobservación. No siempre podemos estar en tranquilidad, pero hay que tratar de hacerlo. Encontrar ese centro, encontrar ese estado de armonía, porque si no, nos vamos de un polo al otro lado. La ley del péndulo. Carmen García me dice, gracias por las explicaciones. Yo pensaba que Tracy Atlas junto con otras naves tenían una misión en rescate. Tracy Atlas también trajo naves que vienen, que de alguna forma se van a acercar más hacia nosotros, puesto que el campo electromagnético de Tracy Atlas es bastante fuerte, bastante poderoso y de alguna manera nos iba a afectar. Entonces ellos se quedaron a una distancia mayor y otras naves se acercaron hacia nosotros. Y junto con estar enviando la frecuencia que cada una de esas naves está enviando a sus semillas estelares, a sus servidores acá en este plano, también probablemente van a ayudar y deben estar ayudando en el proceso de rescate. Porque, como les decía, van a haber movimientos y en este proceso de transición planetaria, cada alma, cada ser tiene un contrato, tiene un pacto de alma antes de venir. Algunos van a vivenciar todo el proceso, algunos se van a quedar hasta este momento en que estamos en sala de preparto, por así decir, otros van a vivir en total el proceso de transición planetaria, otros van a trascender en plano astral, otros van a hacer el traspaso dimensional y así sucesivamente. Eso está muy bien explicado en el primer mensaje del Treci Atlas a través del mensaje del guardián que recibió Cipalón. Gracias, Ana Lucía, por tu pregunta. Paz me dice, ¿es verdad que vamos a pasar de tercera a quinta dimensión o hay que pasar a cuarta sin saltarse de dimensiones? Esto ya lo ha transmitido el guardián y yo ya lo he dicho en otros en vivos. El proceso evolutivo no da saltos, no te puedes saltar etapas. Entonces, el primer proceso que vamos a tener es la integración con cuarta dimensión. De hecho, nosotros ya estamos en tercera dimensión y media. Eso no quiere decir que haya conciencias muy elevadas en este planeta que en alguna forma de repente atingen planos vibracionales más altos, pero es un mínimo de personas. La gran mayoría, que dentro de todo no es un gran porcentaje dentro de las almas que hay en este planeta, porque también, si vamos a ser más profundos, no todos son almas, hay clones y hay almas hipotéticas y en fin, el tema ahí es amplio. eh, Vamos a ir integrando la cuarta dimensión y cada vez más la integración de los planos dimensionales o el acoplamiento dimensional, como me explicó el guardián ya en un mensaje muy antiguo, eh, ya se está manifestando. Por eso también a veces sentimos el paso del tiempo de una forma muy distinta. Hay días en que sentimos que pasa muy rápido, o años incluso que sentimos que el año no ha pasado con la velocidad de antes, sino que como si apenas fuese un mes, y así sucesivamente.
Entonces, de alguna forma, estamos integrando este otro tiempo dimensional que hay en cuarta dimensión, porque en las esferas o planos dimensionales más altos no tenemos el mismo concepto de tiempo que hay acá, que es pasado, presente y futuro. En otras esferas de dimensiones más altas, el tiempo ocurre en forma cuadridimensional, está constantemente sucediendo. No hay una línea de tiempo como acá. Entonces, muy importante tu pregunta. Estamos, y justamente por eso se está haciendo trabajo en nosotros de alguna forma activar o trabajar en nuestra resistencia para poder sutilizar nuestro cuerpo y en ese sentido ingresar a una cuarta dimensión sin sufrir un shock dimensional, en cuyo caso no iríamos a resistir la frecuencia de una cuarta dimensión, entendiendo que las personas que tienen un trabajo interno van a pasar a un plano de cuarta dimensión mediano o alto, ¿ya? Obviamente que no haya hecho este trabajo puede de alguna forma, conforme al trabajo de su trabajo interno y de sus memorias, en fin, pasar a un plano dimensional más bajo. Espero haber respondido tu pregunta de alguna forma. Diana Verdecruz dice, yo soy de Colombia, gracias. Una pregunta. Yo a la lectura de registros akáshicos y sanación cuánticas astrales y he ido canalizando que ya estamos en la recta final y me dijeron que todos los cana, y hasta ahí llegamos con la pregunta. Bueno, espero poder que la complete porque no llegó completa. Voy a revisar dos preguntitas más porque con su permiso me voy a ir a almorzar, que ya aquí son las 4 de la tarde y todavía no puedo. Solo quería hacer este en vivo porque mañana no vamos a tener tiempo. Y me dicen acá, Pamela me dice, hola Paz, muchas gracias desde Suiza. Es muy triste ver la polarización en Chile. Sí, sobre todo para quienes entendemos el trabajo de conciencia y el cambio vibracional que se requiere. Y nosotros todavía estamos repitiendo un conflicto y repitiendo una misma historia una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y como que no podemos salir de esa rueda de alguna forma de samsara en que está nuestro país. Así que esperemos que de alguna forma el país pueda encontrar un centro. Pero yo creo que cualquiera sea el resultado, vamos a tener un aprendizaje en este proceso. Acá alguien me dice un código de protección. Como siempre nos dice el guardián y como nos dicen los guías y maestros, la mejor protección es mantener nuestra frecuencia en alto. ¿Cómo mantenemos nuestra frecuencia en alto? Observando nuestros pensamientos y observando nuestros sentimientos. ¿Qué estamos pensando? Nuestros pensamientos tienen una buena frecuencia, son pensamientos que van a contribuir a, a nuestro proceso evolutivo, son pensamientos que están en luz, nuestras emociones son emociones que estén en armonía, que están en alta frecuencia. Entonces, ese proceso de autoobservación interna es muy importante porque conforme nuestros pensamientos y sentimientos es a qué entidad o a qué energía que está en estos planos que están aquí al lado que nosotros no vemos, vamos a abrir la puerta para que ingrese a nuestro campo energético. Si yo estoy con rabia, si yo estoy juzgando, si yo estoy criticando, si yo estoy con una depresión muy fuerte, estoy abriendo mi puerta aquí a una energía de baja frecuencia. Si yo estoy contenta, si yo estoy haciendo un proyecto que me llene de felicidad, de alegría, si yo estoy trabajando en servicio, estoy
abriendo mi puerta a seres de una energía y de una frecuencia más elevada, que van a contribuir y me van a ayudar inclusive a elevar mi frecuencia. Siempre les recomiendo acá, y no me canso, para que ustedes lo vean de una forma gráfica, a que vean la película Criaturas Divinas. Ahí muestra claramente cómo a través de nuestros pensamientos y sentimientos nosotros abrimos nuestro campo energético a un lado o al otro lado. ¿Ya? Y tratar de mantener frecuencias sonoras, mantras de elevada frecuencia, para que nuestro campo, si nosotros no podemos todavía tener esa observación interna, por lo menos que nuestro entorno se mantenga en una alta frecuencia. Última pregunta que voy a responder acá. Nina me dice, hola Paz, me encanta escucharte, dice, muchas gracias. Me dice una pregunta, Paz, al pasar a la quinta de ¿dejamos de tener karma? O sea, en 2026, que ya se supone que pasamos a quinta de el karma ya no existe, bueno, te pido que revises la respuesta anterior, entendiendo que el proceso evolutivo no da saltos, ni tampoco todavía estamos preparados en este avatar energéticamente para pasar hacia quinta dimensión, pues la frecuencia ya es muchísimo más elevada. Yo te diría que ahí estamos si estuviésemos ahí tendríamos que tener una capacidad de vivir constantemente en la bienaventuranza, en la fraternidad y en el amor incondicional total. ¿Quién vive actualmente en ese estado de conciencia? Podemos de alguna forma creer que estamos en un proceso evolutivo muy grande y que hemos dado grandes saltos, pero si tú lo miras en los planos divinos y de la jerarquía, nos vamos dando cuenta que mientras más vamos avanzando en nuestro proceso evolutivo, nos damos cuenta de todo el proceso que nos falta todavía y de que vamos dando pequeños pasitos en este proceso. Entonces, primero va a ser la cuarta dimensión. Y sí, se nos ha explicado que las personas que estén trabajando en sí, que estén en conciencia, de alguna forma estamos terminando como todo este proceso de sucesivas reencarnaciones, ¿ya? Pero eso también requiere ese trabajo interno. Y ya, la última pregunta, ahora sí que sí, me dice Jessica. ¿Por qué estamos teniendo sueños muy lúcidos o muy en claro? Porque los planos dimensionales se están acoplando, porque nuestra conciencia de alguna forma se está expandiendo. Entonces, cuando salimos en la noche al plano astral, vamos a ese otro espacio dimensional, podemos estar más conscientes de estar en actividad y recibiendo muchas enseñanzas o en servicio en ese otro plano dimensional, y de alguna manera nuestra conciencia se va expandiendo. Y al volver a entrar en nuestro avatar, en nuestro cuerpo físico, obviamente que nuestra conciencia se contrae, pero aún así, como cada día estamos avanzando un poquito más, dadas las energías, dado también nuestro propio trabajo, nos vamos recordando de nuestros sueños. Yo les aconsejo acá que tengan al lado de su cama una pequeña libretita, un lápiz, y apenas despierten, vayan anotando sus sueños, haciendo una suerte de bitácora para de alguna manera después hacer un seguimiento de esos sueños. Eh, Traten de encontrar una forma de ir interpretando lo que están soñando, porque no todos los sueños y todos los arquetipos que hay en sueños son idénticamente iguales para cada persona. Tal vez un mismo elemento va a tener un mensaje para alguien que es de Occidente, a diferencia de alguien que es de Oriente, porque son diferentes procesos de construcción del subconsciente con diferente información, ¿ya? Entonces hagan ese labor porque les va a ayudar muchísimo
Hoy en día también tenemos muchos libros que nos pueden ayudar en eso, eh, y van construyendo su propio glosario de sueños, y poco a poco, porque cada vez lo que soñamos tiene una manifestación en nuestra realidad mucho más rápido. A veces antes soñábamos y habíamos logrado detectar el significado de ese simbolismo y sobre todo de la sensación y la emoción que nos deja, y eso se manifestaba meses o años después. Ahora no, puede ser al otro día, puede ser en una semana. La llegada de información es mucho más rápida. Bueno, es eso lo que quería transmitirles en esta emisión más cortita. Espero les haya servido y estamos en contacto. Y siempre enviando la mejor vibración para todos nosotros. Permanezcamos en paz, permanezcamos en luz en todos estos procesos que estamos vivenciando. Gracias a todos. Un saludo fraterno. Nos vemos en la próxima.